Bueno, el tema es uno que fue mi primer mensaje que di como predicador oficial, ordenado en Mijas, la iglesia de Mijas. Y desde entonces pues no lo he desarrollado, porque como ya lo di hace un montón de años, y es ahora el cristiano y el mundo. Y a más de uno le va a parecer que es una cosa muy fácil, muy sencilla, que ya lo sabes, pero como la Biblia nos dice que si nos creemos que sabemos algo, todavía no lo sabemos como debemos de saberlo, pues por eso lo traigo. Y además porque el Señor me lo ha hablado. Hay partes en la Escritura teológicas, profundas, que solemos tocarlas los viernes. Pero con esto no quiero decir que hoy no tenga profundidad, porque el tema parece que es sencillo. Los que llevamos tiempo en el Señor podemos decir, eso ya lo sé yo. Pero a lo mejor esta tarde, que ya cerca de la 1, puedes verlo quizás desde otra perspectiva. Y también hay que contar con que hay hermanos nuevos, más jóvenes, que no lo han podido escuchar. Y vamos a compartir 2 textos de 2 apóstoles de la Escritura. El primero está en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 y 17, 2 porciones. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Y ahora vamos al apóstol Santiago, capítulo 4, versículo 4 al 7. Dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Amén. Leerlo es fácil, desarrollarlo no es fácil. Y ponerse a buen recaudo es más difícil. En estos 2 textos, los 2 apóstoles del Señor nos traen una exhortación y una advertencia grave. Ser amigo del mundo es constituirse en enemigo de Dios, no es cualquier cosa. ¿Cuántos amigos tiene el mundo? Pensad un poco. El mundo mundial. Miles de millones de personas son amigos del mundo, están de acuerdo. La amistad con el mundo es un adulterio. Y esto ya empezamos a profundizar. Yo creía que era más fácil, muy facilón, pero es profundo. Es adulterio. Dice, oh almas adúlteras, a quien sea. Porque ser amigo de un mundo corrupto, perverso, es dejar a Dios a un lado y preferir el mundo. Y eso es un adulterio espiritual. Y los adúlteros no heredarán el reino de Dios. Querer ser amigo del mundo es constituirse en enemigo de Dios. Así de simple. Hacerse enemigo de Dios, entiendo yo, que no muestra mucha inteligencia. Porque dice un refrán español, quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Y el Salmo 91 nos dice que moraremos debajo del Omnipotente. Eso muestra una inteligencia. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor del Señor. Eso es, y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia.
apartarse del Altísimo y amar otra cosa es una locura y es una necedad y un suicidio. ¿Es esto grave o no? ¿Es esto extremo? Los mundanos nos reprochan a los cristianos fieles que no hay que ser extremista. ¿Te lo han dicho alguna vez? Pero sin embargo ellos tienen un extremo, que es abandonar al Señor. En términos políticos, y no quiero hablar de política, un partido le dice al otro que es de extrema derecha, pero el que lo dice es de extrema izquierda, y eso no pasa nada. Esto es un error bastante interesante, como diría Salomón, un mar doloroso debajo del sol. Estamos hablando de cristianos verdaderos, no religiosos, que se llaman cristianos, pero que en realidad son mundanos. Hay muchos que se llaman cristianos, pero son mundanos. ¿Estás de acuerdo? No es llamarse cristiano, es no ser un mundano, no amar el mundo. Y el Señor nos dice esta mañana a todos, el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y se constituye enemigo de Dios. Es bastante grave, es bastante extremo. Demas estuvo un tiempo con Pablo. Y nos dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 4:10, dice Pablo, porque Demas me ha desamparado, ¿qué dice? Amando este mundo. Y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Pero Demas se fue amando más este mundo. Estuvo un tiempo militando. Esto nos trae también grandes lecciones, que puedes estar un tiempo andando con los santos, con siervos de Dios, haciendo y sirviendo a Dios, pero un día, como Demas, te vas para atrás. ¿Es esto una realidad? Y lamentablemente, en la experiencia que un servidor tiene, he visto a muchísimos, que empezaron y se fueron al mundo como Demas. ¿Tú te vas a ir al mundo? Tú puedes decir que no ahora, pero vamos a ver mañana. Es que estamos en un conflicto, y estamos en un reto que el Señor nos ha puesto, y para ser aprobado hay que aprobar el curso. Sé fiel, ¿hasta cuándo? Hasta la muerte, hasta el final, y yo te daré la corona de la vida. Ningún conflicto. ¿Quién no tiene ningún conflicto? El mundano. El mundano no tiene conflicto con el mundo. ¿Por qué? Pues porque ama el mundo, participa y se encuentra a gusto en el mundo y se encuentra feliz con los mundanos. El mundano en el mundo ríe bastante, ¿verdad? Le encantan las fiestas mundanas, le encantan la fanfarria, la farándula, los chistes, las cosas triviales, las cosas tontas, las perversidades, los pecados. Y no tiene ningún conflicto. El conflicto lo tienes tú y yo. Y voy a ir explicando por qué. Primera de Juan, capítulo 5, 19. Esto es un mensaje de amplio espectro, para propios y extraños, para cristianos y para mundanos. A los mundanos el Señor le invita a pasar de filas, de ser un mundano a ser un cristiano, como tú y yo éramos antes.
1 Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está ¿bajo quién? ¿Pero una parte del mundo o cuánto? Decirlo. Entero. Y en el libro de Apocalipsis dice que Satanás, el Señor lo reprenda, engaña ¿a quién? ¿A una parte del mundo? Al mundo entero. Toma nota de esto, ¿eh? Y ahora digo yo, si el mundo entero está bajo el maligno, ¿por qué te asombras de los malos propósitos que maquina el maligno en el mundo? Te repito, es que es importante lo que voy a decir, lo que estoy diciendo, y como es importante lo repito. Si el mundo entero está bajo el maligno, porque lo dice la palabra de Dios, ¿por qué nos vamos a asombrar de las cosas que el maligno está haciendo en el mundo, como nos traen las noticias a diario? No es para asombrarse, es no. Bueno, ya está, ya estoy sin voz. Pues predico como aquella vez. Dame uno con cable. ¿Sabéis ese refrán que dice, en casa del herrero? Tenemos aquí 4 ingenieros. Pues nada. Venga, habla. Y digo, ¿le podemos preparar antes del domingo? Bueno, vale. Insisto, porque es importante lo que estoy diciendo. Si el mundo entero está bajo el maligno, ¿por qué nos vamos a asombrar